Buenos días. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes esta mañana para que podamos estudiar un tema muy interesante que es continuación de lo que se vio la semana anterior con el hermano Freddy. El tema de hoy es: no eres un accidente. Y quizás habrán algunos que dicen, bueno, yo nunca he pensado que soy un accidente, pero ciertamente con el tiempo he conocido que hay muchos que desde la infancia han venido acumulando circunstancias difíciles o también a mitad de la vida enfrentan una serie de tragedias, de días oscuros en la vida que no les permite ver más allá de la oscuridad, del dolor. Y este pensamiento se instala en la mente, en el corazón de la persona. Y llega a pensar que quizás soy un accidente en la vida. Soy el resultado de una tragedia. Nadie pensó, nadie me planificó. No hay un propósito por el cual estoy aquí. Y es importante que nosotros aclaremos, ¿verdad?, que también hay otra forma de ver la vida y es una vida con propósito. Entonces aquí, hoy en la mañana, vamos a ver este debate entre ser accidente o ser una persona con propósito. Hay dos teorías que ya tienen cientos de años de estar circulando en la sociedad del mundo y que se enseñan mucho en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y que aunque la persona no esté pasando días oscuros, pero siembran en la mente de los jóvenes la idea que el ser humano probablemente es resultado de un accidente. Por lo tanto, cuando llegan esos tiempos difíciles, la idea toma fuerza. Una de ellas es la teoría de que el universo comenzó con una explosión autónoma, donde nadie pues la causó. Y resultado de esa explosión se forma el universo, y con los cientos y miles de años, de accidente en accidente, el hombre es formado. Y es una idea altamente abrazada por los científicos. También está la otra idea, que es la idea de la evolución, la teoría de la evolución. ¿Verdad? Charles Darwin, en el siglo XVIII, introduce esta teoría, ¿verdad? Y la teoría dice que el hombre es resultado de la evolución. Es resultado de que seres vivos muy, pero muy simples, como del tamaño de una célula, fueron creciendo y evolucionando a seres más complejos,
como los que vamos viendo en esta gráfica, a seres más complejos, hasta que finalmente se formó un ser muy complejo como es el ser humano. Así que nuevamente vemos que en el fondo de la teoría de la evolución, en el principio de esa teoría, hay un gran accidente y una serie de accidentes que van ocurriendo en el camino que finalmente dan con un ser vivo que se llama hombre. Y eso me lo enseñaron a mí cuando yo estaba en la escuela, lo seguimos debatiendo dentro de la universidad y por lo tanto de repente uno cree que somos un accidente. Especialmente cuando los tiempos se vuelven difíciles y las cosas no salen, la idea toma más fuerza en nosotros. El problema es que si nosotros aceptamos esta idea, entonces la vida no tiene sentido. Y eso puede desencadenar en el desenfreno, o sea, la gente va a empezar a hacer lo que quieran, va a desencadenar en que las personas que son de carácter fuerte van a abusar a las personas de carácter débil, porque al final la vida tiene el propósito que yo le quiera dar, así que todo se vale. Podría desencadenar en que alguien, al no ver sentido a la vida, diga, ¿para qué vivir? Y en vez de ponerle sus propios propósitos a la vida, decide mejor acabar con la vida. Pero hay buenas noticias. La evidencia que tenemos en el universo, la evidencia que tenemos en la Biblia, es que existe Dios y hay un propósito detrás de mi creación. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes. Y esta es una tragedia. Pero vamos a ver las buenas noticias que tenemos a través de la charla. Bueno, aquí entra en juego la palabra revelar. Revelar es descubrir o manifestar algo que no se conoce o que está en secreto. Algo que existe pero que no lo vemos. Por ejemplo, yo soy parte del sector salud. Soy odontólogo. Las personas llegan a mi clínica con dolor. Entonces vengo y le tomamos una radiografía de los dientes. Cuando yo tomo esa radiografía, es un pequeño papel, una lámina que en el momento yo no veo qué tiene, qué imagen tiene. Entonces la sometemos a un proceso que se llama revelar. La metemos en unos líquidos especiales y una vez terminan de pasar por esos líquidos, esa lámina revela, da a conocer una imagen que nos dice qué es lo que le está pasando a la persona. Podemos ver al diente por dentro. Podemos ver los huesos de la persona por dentro. Y así establecemos cuál es el problema.
Así que en este tema vamos a usar la revelación que hay para descubrir el secreto de la vida, el propósito de la vida. Así que hay algo que los teólogos, los que se dedican a estudiar profundamente las cosas de Dios, le llaman la revelación general. O sea, lo que hay en la creación que nos dice que Dios existe, que nos dice que Dios es inteligente. Hay cosas ahí en las plantas, en las montañas, en el mar, en los peces, en los árboles, en todo lo que se ha creado, que nos dice que hay un Dios que planifica. No puede ser que todas estas cosas sean resultado de un proceso accidental. Hoy en día la ciencia ha descubierto cosas maravillosas porque cuenta con microscopios y también con telescopios para ver de lejos. Y ha descubierto todavía más evidencia de la existencia de un Dios inteligente, planificador, que está detrás de todo, que mueve las cosas. Por ejemplo, pongan atención en el ciclo de la lluvia. Hoy está lloviendo mucho. Vean cómo hay tiempo donde llueve y tiempo donde deja de llover. Pero esa lluvia permite que crezcan las plantas y de esas plantas se obtiene un fruto para que los animales y los seres humanos podamos vivir, podamos comer. Y eso se da todos los años de la misma forma. Tiene que haber alguien inteligente que haya planificado los ciclos de la lluvia para que el hombre pueda disfrutar de sus alimentos y de la belleza. La belleza, ¿verdad? Porque vean cómo hay plantas que dan flores. Y esas flores cómo alegran la vida cuando nosotros las vemos crecer y desarrollarse. Así que está la revelación general que nos dice Dios existe, Dios es inteligente, Dios nos ama porque nos ha dejado agua, oxígeno y comida para vivir. Pero también hay una revelación especial, específica, que solo la puede disfrutar un ser vivo que existe sobre la tierra. Solo los seres humanos. Es una revelación especial para nosotros. Un animal no puede disfrutar esta revelación, una planta no la puede disfrutar, porque no tienen el lenguaje, que se transmite a través de las letras. Solo el ser humano tiene un lenguaje que se transmite a través de letras. Y así tenemos esa revelación especial que la conocemos como la Biblia. Y la revelación bíblica nos dice cosas todavía más específicas que se escapan cuando uno se pone a examinar y a observar la creación. Así que vamos a
ver lo que la revelación bíblica dice acerca de si somos un accidente o si somos personas con una vida con propósito. Por ejemplo, vamos a empezar desde el primer libro y vamos a ir corriendo a través de toda la Biblia a ver algunos pasajes que nos dan luz sobre este tema. Por ejemplo, vemos orden en el capítulo 1 de Génesis. Orden. Día 1, ¿verdad? Crea Dios la noche y el día. Día 2, Dios crea el cielo y el mar. Día 3, Dios crea las plantas. Día 4, Dios crea la luna, el sol, las estrellas. Día 5, Dios crea las aves del cielo y los peces del océano. Y vean, cuando todo eso ya está listo, ¿verdad? Vemos un ambiente propicio para que entre ahora la parte más especial de la creación. Día 6, Dios crea los animales y finalmente crea al hombre. Y el día 7, Dios reposa. Si vemos ese primer capítulo de Génesis, la palabra que se destaca es la palabra orden. Y el orden requiere inteligencia. Requiere que alguien se haya sentado y planificado para que las cosas se den con una meta, con un objetivo. Así que la Biblia nos dice que detrás de todo lo que Dios ha creado, que nos incluye a nosotros, hay un orden. ¿Okay? Aquí vemos entonces la primera palabra que se opone o que es contradictoria a la palabra accidente. Porque todo accidente hay desorden. Muy bien, también vemos en ese primer capítulo que aparece una palabra interesante, la palabra, aunque no está la palabra escrita así, pero vemos este acto aparecer, el acto trabajo. Y el trabajo es una actividad inteligente, planificada, con una meta, con un propósito. Dice ahí en el versículo 26 de Génesis que Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Vemos ahí que Dios decide crearte a ti. No eres un accidente. Y dice que hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea como nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Nos crea y la idea es que haya alguien ahí que refleja cómo es Dios. Miren qué tarea más maravillosa. Y a continuación dice, ellos reinarán, gobernarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren sobre el suelo. Así que vean qué interesante, porque aparece la palabra reinar. Hemos visto en los últimos días lo complejo que es elegir al presidente de Estados Unidos y todas las tareas que este hombre tiene que hacer. Los presidentes son reyes y reinar es una tarea
que requiere mucha inteligencia, que requiere propósito, que requiere una planificación bien compleja. Así que no es una tarea para accidentes. Es una tarea donde muchas personas deciden quién va a ser la persona que va a hacer la obra, con una meta que beneficie a todos. Así que el hombre fue asignada la tarea de reinar. Ese es su trabajo, reinar sobre la creación. Muy bien. Otra palabra, otro proyecto que vemos ahí, pues es el proyecto plan. Hay plan. Por ejemplo, en el Salmo 138, el rey David como rey, pudo experimentar, ¿verdad?, esta tarea de una manera intensa, porque él fue un verdadero rey, así literal. Y le tocó tomar decisiones muy difíciles y enfrentar momentos agobiantes, pero su relación personal con Dios, el entender que él estaba ahí por un propósito designado por Dios, le permitió escribir salmos como el 138. Vean lo que dice. Dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. O sea, es Dios el que se propone algo en nosotros y es Dios el que va a empujar las cosas para que ocurran. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Esa última frase demuestra que en ese momento, como rey, probablemente estaba pasando una situación difícil y necesitaba expresarle a Dios su sentimiento, su necesidad de que Dios le ayudara a salir de ese tiempo oscuro, pero demostraba su confianza en Dios con las palabras que dice antes. Acepta que él estaba ahí porque Dios lo había designado y que iba a seguir adelante porque Dios era el que hacía que el propósito de la vida de cada ser humano se cumpla. Otra cosa que vemos en la Biblia es que esa planificación, ese propósito de nuestra vida es algo personal. No es que Dios planificó que los hombres entraran a la tierra y nunca pensó en nombres específicos. Nunca pensó así, de forma específica en cada quien. Pero no. También el rey David en el siguiente salmo, en el Salmo 139, saca a flote el detalle con el que Dios planifica la vida de cada persona. Este salmo, si aceptamos que la Biblia es verdad, como yo lo acepto, y muchas personas en el mundo lo hacen, lo tenemos como una evidencia abrumadora de que yo no soy un accidente. Dice ahí que, el rey David dice que Dios, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. También en dos versículos más adelante, dice que Dios, dice, tus ojos, Dios, tus ojos, vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba ya escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida
cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Verdad? Dios planificó, dice el rey David en todos esos versículos, mi vida. Dios determinó cuántos días iba a vivir. Y Dios determinó y escribió en un libro cómo iban a ser esos días. Antes que yo naciera, dice el rey David. Wow, eso es algo difícil que entre en nuestras mentes, de cómo es Dios tan específico en cuidar cada detalle de nuestra vida. Valdría la pena escribir esos versículos y ese papel doblarlo y andarlo siempre ahí en una cartera, para que cada vez que se nos venga a la mente que quizás somos un accidente, podamos volver a leer estos textos que dicen de manera intensa que Dios ha planificado todo. También vemos a través de la Biblia la intención de que el hombre tenga una misión en la tierra. Por ejemplo, en Eclesiastés 12:13 dice Salomón, el hijo de David, uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra: el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios, cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Aquí Salomón está estableciendo cuál es la misión del ser humano. Si quiere terminar con éxito su vida aquí en la tierra, le dice Salomón a los seres humanos, nos dice a nosotros: honren a Dios y obedézcanle. Esa es la tarea de usted, esa es la misión. ¿Verdad? Hoy en día, todas las empresas, cuando uno entra, ve un rótulo que dice misión, porque no se concibe que haya una empresa que no tenga claro, el dueño como los empleados, por qué están ahí. Así que tenemos una misión. La Biblia habla de una misión en la vida de los seres humanos. Pero también la Biblia habla de una visión. También hemos aprendido que detrás de una misión hay una visión. La misión es lo que yo hago y la visión es para qué hago aquello. Por ejemplo, en Isaías, el profeta Isaías, que vivió en uno de los tiempos más oscuros de la historia de Israel. Le fue muy difícil a Isaías ser profeta, hablar en nombre de Dios en ese tiempo, porque el deterioro moral del pueblo de Israel era bastante avanzado. Y poco a poco, Israel se estaba convirtiendo en un país muy pequeño, porque los enemigos estaban conquistando mucho de su territorio. Isaías pudo ver que el territorio de Israel ya disminuyera quizás en un 80%. Le tocó vivir pues una escena difícil de aceptar, después de ver las grandes conquistas y éxitos que había tenido en el tiempo del rey David y en el tiempo de Salomón. Pero Isaías trata, ¿verdad?, en sus profecías de sembrar esperanza, sembrar fe en los creyentes del pueblo de Israel en Dios. Y dice ahí en Isaías 43:7, Isaías 43:7, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado.
para mi gloria. Fui yo quien los formé. ¿Verdad? Maravilloso este texto. Otro texto para conservar, donde vemos claramente que yo fui creado, no fui resultado de un accidente. Y número 2 dice aquí que fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Y qué significa eso? Significa para que a través de mi vida todos los que me vean puedan ver también a Dios. Puedan ver cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo ama a Dios. La gloria de Dios es la manifestación visible de quién es Dios. Así que cada uno de nosotros debemos ser una manifestación de quién es Dios, para que la gente al conocerlo puedan también entrar en una relación con Dios y encuentren el propósito real y profundo de la vida. También Isaías en el 44 dice que Dios les manda a decir que Él es su Dios, tu creador. Vean qué interesante, yo te formé desde antes que nacieras. Y no solo eso, ahora vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo. Tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. ¿Ok? Otra manera de decir que estamos para glorificar a Dios, es decir, estamos para servirle. De allí también en el capítulo 45, Isaías dice que el creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra, la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que tuviera habitantes. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Génesis 1? ¿Verdad? Hasta el versículo 5, hasta el día 5, Dios había creado todo menos al hombre. Pero todo eso Dios lo había creado, según este versículo, para que una vez todo estuviera listo, en el día 6, Él iba a crear al ser humano para que disfrutara de todo eso. Y de ahí, en el capítulo 46, Él dice, escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Qué interesante, ¿no? Dios protegiendo a su pueblo desde que nacieron. Dios cuidándolos desde antes de nacer. Nos cuesta entender que puede haber un plan que abarque incluso un tiempo donde yo no existía todavía. Así que cuando lean este texto, pongan su nombre aquí donde dice descendientes de Jacob. Donde dice Israel, pongan ahí su nombre. Y Dios les está diciendo que de esa misma forma Él los ha protegido y los ha cuidado. Probablemente hay alguien que dice, este versículo no aplica a mí, porque cuando yo nací, mis papás no me querían y me regalaron y nunca los conocí. O quizás cuando yo nací,
mataron a mis padres y nunca los pude ver. Así que concluyo que Dios no me estaba cuidando. Bueno, eso es lo que se ve parcialmente, sin tener revelación, sin tener eso que está escondido y que alguien tiene que sacar a flote para poder ver. Pero este versículo puede dar luz a tu vida, porque revela que aunque lo que tú estás viendo aquí en la tierra es un descuido, es una falta de atención de parte del Creador, este versículo dice que no, que Él sabe lo que pasó ese día en tu vida y que te está cuidando. Y que hay un propósito por el cual ese día tuvo que ser así en tu vida. Pero no hay que detenerse ahí. Hay que ver lo que dice esta revelación, que es consistente con lo que hay en la revelación general, la revelación de la creación. Dios te está cuidando, protegiendo, y te va a llevar hasta el último día de tu vida con un propósito, que es que Él sea glorificado. Muy bien, también se habla de un lugar. ¿Verdad? Las ciudades, los lugares, los pueblos donde habitan las personas, no son resultado de un accidente. La gente de verdad se va a vivir cercanos unos a otros porque saben que ahí están más seguros, ahí se apoyan, ahí se relacionan. ¿Verdad? En las ciudades hay vida. Entonces Dios también dice, ahí en Hechos, vemos, Hechos 17, 26, el apóstol Pablo, mientras él predicaba, dice, a partir de una sola persona, dice, hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Entonces, cuando vemos lugares, vemos también la idea de un plan, de un propósito, cuando Dios crea todo. Está pensando en todas las personas, de forma general y de forma específica. Y sobre todo, lo que vemos a través de toda la Biblia es que Dios está actuando con amor. Dice ahí en Efesios 1:4 el apóstol Pablo, en uno de los textos más difíciles de poder sacarle todo lo que quiere decir, toda la revelación que hay ahí. Nos dice cosas maravillosas, pero sobre todo destaca el profundo amor de Dios detrás de lo que creó. Dice, desde antes de crear al mundo. Este versículo nos permite ver, antes de que existiera cualquier persona, qué estaba pasando en la mente de Dios. Hubo un momento donde Dios elige, por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y que llegara un momento que viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto, dice ese versículo. Nos ha amado tanto que no ha dejado ningún detalle fuera del plan. Incluso, según este versículo, Dios consideró que un día iba a aparecer el pecado. Pecado que se ha manifestado de una manera accidental, brutal, desde el mismo día que nacen.
porque nacen en circunstancias muy difíciles. Pero Dios, sabiendo que iba a aparecer ese pecado, dispuso que un día pudiéramos disfrutar de su amor a través de Cristo. Así que la motivación detrás de mi vida en esta tierra es el amor de Dios. No somos un accidente. Hemos llegado a esta tierra porque el amor de Dios se manifestó con un plan maravilloso para traernos acá y para llevarnos con Él por toda la eternidad. Accidente versus propósito. ¿Qué dice la revelación que tenemos? Tanto la general como la revelación especial. Que no somos un accidente, sino que somos una vida con propósito. Por más oscuro que esté el día en tu vida hoy, sigue habiendo un propósito en tu vida. Y es importante el aferrarnos a esta enseñanza, porque esto determina cómo uno se considera a sí mismo y así interactuamos con el mundo. En la historia del mundo que me enseñaron en la escuela, nos tocó ver mucho la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me pareció que es difícil de entender las decisiones que tomó Adolfo Hitler, en decidir matar de una manera brutal a tantas personas en Europa. Pues cuando creemos que la vida no empieza con Dios, sino que es un accidente, entonces yo determino cómo voy a llevar mi vida. Y ahí ya no importan las demás personas y puedo hacer lo que yo quiera. Y así un hombre que llega a tener tanto poder en este mundo, ocupa ese poder para llevar tanto dolor a la vida de muchas personas. Todo empieza en si creemos que somos un accidente o somos una vida creada con propósito. En esta tierra, y más hoy en día, vemos que muchos hijos no son planeados. Y muchos nos sentimos que no fuimos planeados para venir a esta tierra. Sin embargo, recuerda, a través de todo lo que hemos visto, Dios sí ha planeado tu vida. Dice el pastor, un pastor cristiano que todavía predica en la actualidad ahí en Estados Unidos, el pastor Rick Warren, el propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios sabía esas circunstancias que parecen que tu vida ha sido un accidente, pero esa es la presencia del pecado en este mundo. Un día es parte de su plan que ya no esté. Eso también Dios lo sabe de antemano. En Cristo Jesús, en la cruz, tenemos la evidencia más grande en esta tierra de que Dios nos ama y que hay un plan para nuestra vida. Muchas gracias. Que tengas una excelente semana y nos vemos pronto.